Un hombre desesperado busca al Señor Jesús cuando sabe que Él se encuentra en Canaán, donde el mismo Señor Jesús transformó el agua en vino. Este hombre era un oficial del rey Herodes, ahí en la provincia de Galilea. Y ahora está desesperado porque su hijo está enfermo, está a punto de morir. Y cuando llega a la presencia del Señor Jesús, le dice, le ruega que por favor vaya a su casa. Su casa estaba en otra ciudad, en Capernaum, aproximadamente a 25 kilómetros. Y le dice, Señor, por favor, ve a mi casa, mi hijo se muere. El Señor Jesús mira alrededor y da una respuesta inusitada, una respuesta que no esperaríamos. Él mira a los demás y responde, si no vieren alguna señal, algún prodigio, algún milagro, no creerán. ¿Qué respuesta era esta? Si este hombre necesitaba que el Señor Jesús fuese a su casa a sanar a su hijo. El padre insiste y le ruega por segunda vez, Señor, por favor, vamos a casa, que mi hijo se está muriendo. Los que tenemos hijos sabemos lo que se siente cuando un hijo está en problema, cuando un hijo está enfermo. Qué desesperación, qué angustia. Y ahí está el Señor Jesús, no dando respuesta a este pobre padre. Y él insiste. Y el Señor lo mira y le da una respuesta. Ve que tu hijo vive. Señor, pero mi hijo está enfermo. ¿Se imagina esa respuesta? ¿Será que el Señor no podía ir hasta la casa, como hizo con Jairo? ¿Recuerda esa historia de un padre con su hija enferma y el Señor Jesús accede a ir a la casa de este hombre? Pero a este hombre que está delante de él, rogándole, le dice, ve, que tu hijo vive. ¿Qué hacemos cuando el Señor, cuando Dios nos da una respuesta que no esperamos, que no gustaríamos escuchar? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos aquella persona que está rogándole al Señor y el Señor nos da esta respuesta? Ve, yo no voy a la casa contigo, ve, que tu hijo vive. ¿Qué haríamos? ¿Reclamaríamos? ¿Nos ofenderíamos? ¿Seguiríamos insistiendo, llorando delante de su presencia? ¿O lo que hizo este hombre? Y dice este pasaje que está en el libro de Juan, capítulo 4, del verso 46 para adelante, dice que el hombre se fue y que creyó en las palabras del Señor. Qué maravilloso, qué maravillosa reacción. ¿Habremos tenido esa misma reacción nosotros en esa misma situación? Dice que se fue a su casa, pero aquí hay un detalle, su casa quedaba en otra ciudad y no había comunicación, no había celulares, no había teléfono, no había para llamar a un Uber, para ir en auto. Eran más o menos 25 kilómetros antes de llegar a su casa, incomunicado, sin saber cómo su hijo estaba, solamente caminando por fe, obedeciendo a las palabras que el Señor le había dicho. Ve, tu hijo vive. Y recordamos a Abraham, cuando Dios prueba su fe y le dice que sacrifique a su hijo, al hijo de la promesa. Ya Ismael se había ido, había sido despachado y queda Isaac. Pero Dios le dice que sacrifique a ese hijo. 3 días de camino con su hijo al lado, con este muchacho, con este hijo que iba a ser sacrificado, y caminando por fe, obedeciendo a la voz del Señor. Y cuando Isaac le pregunta a Abraham, papá, ¿dónde está el sacrificio? Abraham dice,
Dios proveerá. Y así fue cuando ya estaba listo para sacrificar a Isaac, cuando Dios le dice, no, no hagas eso. Y Dios proveyó un animal para el sacrificio. Pero imagine a Abraham caminando 3 días, obedeciendo por la fe, sin entender posiblemente, pero obedeciendo la voz de Dios. Y ahora este hombre, este oficial del rey, yendo a su casa, pensando en su hijo, pensando en las palabras que el Señor le dio, pero sin tener comunicación. Después continúa la historia y dice que los siervos, los empleados de este hombre, cuando ya estaba cerca de su casa, vinieron tras él y le dan la buena noticia que el hijo está vivo, que está bien. Cuando el hombre pregunta, ¿a qué hora fue? Ellos le dicen, a las 7. Y ahí él se da cuenta que ese fue el momento donde el Señor le dice esas palabras: ve que tu hijo vive. Qué alegría, qué emoción debe haber sentido este hijo. Y al final la historia dice que como él creyó y fue obediente, no solamente él creyó, sino que toda su casa, por el testimonio de fe, por caminar por fe. No solamente su hijo es curado, es sanado, sino que una familia y posiblemente hasta los empleados, los vecinos que escucharon esto, también creyeron en el Señor Jesús. A veces no entendemos por qué el Señor nos responde de una u otra manera. Algunos va a ser, voy a tu casa y vamos a ver a tu hija. Para otros será, ve, camina en fe. Pero el milagro sucederá. Que podamos caminar por fe, que podamos obedecer las palabras del Señor, el mandato del Señor, por eso mismo, por esta pequeña palabra, por fe en las promesas y en las palabras del Señor. Que Dios te bendiga.